Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Entre Café y Burnout, un espacio donde hablamos del trabajo, pero desde lo humano. Aquí vamos a cuestionar, reflexionar y reírnos un poquito de todo eso que pasa en el mundo organizacional, lo bonito, lo difícil y lo que casi nunca se dice. Aquí hablamos de talento humano, cultura laboral, liderazgo, motivación y de todo eso que pasa detrás de los escritorios, las juntas y los cafés de oficina. Nosotras somos Tania Espejo. Rebeca Herrera. Valeria Cerrillo. Vanessa Tobar. Y Diana González. Todas psicólogas organizacionales con ganas de compartir lo que vivimos dentro y fuera de las oficinas. Cada episodio será una charla entre colegas, con teoría, experiencias reales y un toque de humor para repensar lo laboral desde lo humano. Así que si te interesa el comportamiento organizacional, los retos del talento humano o simplemente entender mejor tu entorno de trabajo, este espacio es para ti. Muy bien, el día de hoy vamos a comenzar con un tema que creemos súper relevante en general impactan de manera significativa en cómo las personas experimentan el trabajo en su vida cotidiana. Este tema es el de la cultura organizacional y el comportamiento humano dentro de las organizaciones. En general tenemos varias definiciones sobre lo que es la cultura organizacional, desde el entender cuáles son las diferencias en comportamientos que terminan impactando en los resultados empresariales de forma cualitativa, hasta el conjunto de creencias que comparten los miembros de una organización y sobre el cual hace que se hagan o no se hagan de mejor manera las cosas y que terminan definiendo la visión que la empresa tiene de sí misma y del entorno. Chavenato, por ejemplo, nos propone que estas creencias se van transmitiendo de una generación a otra, más hablando de estas empresas que tienen muchísimo tiempo en el mercado. Pero para iniciar la conversación, yo les preguntaría a mis colegas y amigas, ¿cuáles creen que son las creencias que más permean el entorno organizacional en México? Yo creo que una muy importante tiene que ver con el manejo del tiempo. No sé cómo funcionan las cosas, pero al menos en la manera en la cual yo he trabajado en las empresas, muchas veces tiene que ver con que las cosas son muy urgentes y que no se distribuyen muy bien. Entonces, eso hace que pues todo el trabajo parta desde ahí, desde plantean una tarea y ya tiene que estar hecha para ayer, o si no, están dando de seguimiento a algo y no lo recuerdan hasta que ya es el momento de entrega, el último día, y ya tiene que salir de que urgente. No sé si a ustedes les pasa con algo parecido o tengan otro elemento. Pues justo ahorita que comentas eso de las tareas, lo conectaría con que también tenemos esta cultura muy marcada de jerarquías, en donde pues hace que justamente las personas que estén en altos rasgos subordinen a los demás y esta parte hace que sea más complicada, sumado a esta presión por el tiempo, todavía las presiones o las trabas que se ponen porque muchas veces muchos abusan de ese poder. Sí, y yo siento que también ya esto va desarrollando en las personas demasiado estrés, en el que, o sea, prefieren un trabajo en el que hagan menos y tengan menos estrés a un trabajo de, por decirlo mejor rango, pero saben lo que va a conllevar de que las horas largas de trabajo, el estar en la oficina 10 horas, de todas las exigencias que tienen y todo eso que al fin y al cabo pues va a afectar su salud mental. Sí, justo, y también que, o sea, lo que le dices que del tiempo, creo que en México por lo menos es como súper importante que puedas durar mucho en el trabajo, ¿no? O sea, con esto me refiero a que pases horas sentados en la oficina y que esto, las horas que trabajes o las horas que estés en la oficina representen el nivel de productividad que tienes, ¿no? Entonces creo que también pasa mucho eso siempre dentro del contexto mexicano. Y no sé, o sea, no sé si esto viene como tal vez desde antes, o sea, desde las casas, como el contexto que siempre se tiene con la familia, no sé, ¿ustedes qué opinan?
Sí, incluso pienso que cosas como la informalidad, que tiene demasiada influencia en nuestro país, creo que alrededor del 60% de las personas viven de la informalidad, es producto de eso, de las malas condiciones de los mismos empleos formales, que muchas veces te condicionan en el tiempo, en dinero, y que también como somos una cultura muy familiar, muchas veces esta informalidad surge de los empleos también familiares. Em, y es ahí donde muchas veces estas barreras terminan cayendo en estos entornos informales que al final impiden que las personas puedan acceder a sus derechos laborales, ¿no? Y a mejores condiciones también de vida en el que te encuentras más seguro o segura en teoría, ¿no? Pero creo que cuando vemos esa otra parte decimos como, las personas se encuentran como confusas de qué decidir, ¿no? Si seguir en entornos laborales formales donde muchas veces te restringen de otras cosas o elegir la informalidad. Siento, Tocas, ay, ay, no te voy a hablar. adelante. Ok, siento que tocas un punto bien importante, Tani. Ya aquí con todos los comentarios de todas, también abrimos esta charla para también aclarar que sea formal o sea informal, la empresa, el negocio en donde estés, hay cultura. Y también, claro, va a depender totalmente en qué rubro esté. Y a partir de eso, pues también como los deberes, las maneras en que se van a entregar los trabajos y ya todo lo que comentaban, pero es fundamental ubicarnos también que va a haber una gran diferencia, consideraría yo, de cómo se maneja o cómo se distingue más bien esta cultura en ambos campos, vaya, porque en ambos hay, y creo que es importante dejarlo como bien claro. Solo ya mencionabas que las empresas familiares, no todas son informales, pero la gran mayoría, o las inspiraciones de las personas por emprender a veces es de que, ok, es que tengo que sacar a mi familia adelante, o es que tengo que sacar dinero. También esta mentalidad que siento que es fundamental y permea muchísimo como, pues, desde dónde parten la creación y, pues, vaya, la cultura, pues ahora sí que esto hace que en realidad, pues también por estas, vaya, por estas influencias, no tengan claro como otras cosas que en una formal, una empresa formal sí tomarían en cuenta, como es hasta incluso tener una psicóloga organizacional, pero en ambas partes es algo bien importante que también se forma ya desde las creencias, y ya comentabas tú en la definición, que pues es una personalidad al final de cuentas, que ya a partir de cómo se creó y muchas veces en las pequeñas empresas o medianas, pues viene muy influido por lo que el dueño o la persona creadora pues trae en la cabeza, que les digo, muchas veces también siento que aquí en el contexto mexicano pues es esta necesidad de tener este recurso económico y se deja de fuera pues otros elementos que también son parte de esta misma cultura, que es más humano, la verdad. Entonces, es algo bien importante que tenemos que distinguir tanto los campos y de dónde parten estas creencias y estas ideas, porque va a definir muchísimo el giro y sobre todo cómo se creó el negocio. Y otra cosa que yo podría rescatar es que ¿quieres hablarlo? Para no pasar a otro punto. No, pues sí, o sea, que habla un poco de lo que decía Diana y de lo que habías dicho de los trabajos informales, que, o sea, justo, pues tenemos una cultura donde pues trabajamos por dinero, o sea, hay mucha gente que necesita el dinero y el ir a una empresa más formal significa que te descuenten el IRS y todas esas cosas. Siento que por eso también mucha gente se van a los trabajos informales en los que no les descuentan impuestos y todo eso, y siento que se arriesgan mucho a no tener las prestaciones que se supone que aunque no sea empresa formal, tienes que tener incluso las prestaciones, el seguro médico, todo eso. Y siento que también, o sea, lo que dijo Diana, ¿no? Influye mucho la cultura. En mi caso yo tengo un trabajo informal, pero es un trabajo muy a gusto, o sea, yo sí estoy muy a gusto, no tengo ahorita ninguna queja. Siento que también influye mucho los tipos de jefes que yo tengo y pues sí. Sí, justo. Algo que yo he notado, que no sé si sea experiencia únicamente personal, es que muchas veces en México, no sé si es
retomando estas ideas de la verticalidad o como del que el superior tiene algún tipo de poder sobre los otros empleados, pero que muchas veces se piensa dentro de la cultura organizacional como en extremos, tanto de reforzadores directos como de castigos directos, ¿no? Entonces, o te doy dinero, o te doy un bono, o te doy una ayuda, o al contrario, ¿no? Te quito dinero, te quito trabajo, te quito, ¿no? Y creo que esta forma de pensar como excluye muchos otros factores que entendemos que también son relevantes para el cómo las personas se comportan. Y a esto nos invitaría, a partir de este momento de la conversación, a explorar un poquito estas variables del entorno que afectan el comportamiento organizacional. A lo mejor comenzando con las variables de lo más amplio a lo más pequeño, comenzando con las variables del entorno y las variables socioculturales. En general, la propuesta es que hay ciertos sistemas, como lo económico, lo legal o el político o la tecnología que se tiene actualmente, así como las variables socioculturales, que pueden ser la religión, la educación, el idioma, que influyen en cómo las personas se relacionan dentro de los entornos de trabajo y cómo se comportan dentro de los mismos. ¿Qué opinan sobre esto? ¿Qué experiencias enlazan a estas variables más externas? Pues yo creo que tiene que ver mucho lo que estábamos platicando de los trabajos formales, pues que si México tuviera un gran sistema de legal, de prestaciones, de ciertas cosas, pues la gente sí se inclinaría más hacia eso, ¿no? Y como aún así, pues piensan que mejorar las condiciones de trabajo, pues va a cambiar mucho las condiciones, pero para mal, ¿no? O sea, lo más reciente como la reducción de a las 40 horas laborales y como algunos están diciendo de que no, pero es que la empresa ya no va a funcionar, la gente va a bajar la productividad, pues cuando en realidad se ha demostrado en otros países que no es así, ¿no? Yo viendo marco del comportamiento organizacional, otra variable que considero importante es la tecnología. Y creo que también tiene que ver que muchas veces las empresas no tienen acceso como a tanto, sobre todo enfocándonos en las pymes, ¿no? O sea, no dudo que haya pues macroempresas o empresas internacionales aquí en México que sí tengan acceso a esta tecnología, pero creo que a veces se van como por hacer los trabajos un poco más manuales, un poco más a la vieja escuela y eso también impacta la manera en la cual se hacen los procesos en las empresas, ¿no? Que a veces pueden llegar a ser un poquito más tediosos o más largo solo porque no está la capacidad para mejorar la tecnología o porque a veces no se puede hacer, ¿no? No se tiene esta capacidad. Sí, incluso que las pymes puedan ser reemplazables fácilmente, ¿no? Por lo mismo que no tienen acceso como a este tipo de tecnologías, que como tal el gobierno debería de impulsar estas pymes y creo que sí lo hacen, entre comillas, pero regularmente lo que hacen es que dan como ciertos apoyos económicos, pero en realidad las personas que realmente pues tienen sus pymes y demás, bueno, su empresa, muchas veces no pueden acceder, ¿no? Porque muchas veces este tipo de bonos lo utilizan las mismas empresas grandes, ¿no? Porque como sabemos, la interacción entre empresas siempre es como de competencia, ¿no? Que también va un poquito ligado como al sistema económico y sistema político de las variables del comportamiento, ¿no? Pues como saben, vivimos en un sistema capitalista. Entonces, creo que todas estas empresas y también las pequeñas empresas se ven afectadas, ¿no? Siempre. Entonces, creo que sería bueno como pensar en otras formas en las que las pymes también puedan sobresalir, ¿no? Porque muchas veces nomás se quedan como en el sector más cercano, o sea, por ejemplo, en una colonia o demás, y no llegan a escalar, ¿no? Por lo mismo de que esa falta de apoyos muchas veces está presente y creo que también afecta a las personas que están dentro de estas pequeñas empresas, ¿no? O sea, como colaboradores, líderes y demás. Entonces, creo que esto es muy importante también a tener en cuenta. Ay, qué interesante ese punto que mencionas, ¿vale? Que va muy de la mano con la desinformación. Cuando nosotros nos damos cuenta que hay algún apoyo, porque sacan una infografía, etc., pero no siempre llega a nuestros celulares o no siempre llega a nuestras páginas de Facebook. Lo estoy hablando como una miembro de una empresa familiar y que es muy complicado encontrarnos esa información. Y yo aquí haría como mucho énfasis en que pues nos hace falta
tanto tocar estos temas como lo estamos haciendo ahorita y de verdad felicidades a ustedes, los que se animan a hablar de cultura organizacional, nos animamos a hablar de cómo es el contexto actualmente aquí en México y pues en realidad cómo podemos cooperar para que pues esto vaya evolucionando, vaya, porque cambiar poco a poco, pero creo que sí abrir como esta puerta de oportunidades y decir, ok, bueno, ahorita tenemos como esta falta, incluso ya si me voy muy, muy a los extremos, pues súper empapada con nuestra cultura de falta de conciencia de salud, como mencionaban hace rato, que pues a veces preferimos irnos a los negocios y a trabajar a pues otras empresas que no son formales porque no nos van a descontar de que el seguro, etc., etc., pero porque si nos ponemos a pensar un poco más atrás, este comportamiento de decir es que pues si yo normalmente no me cuido, no voy al doctor, pues ¿para qué quiero que me descuenten para ir al doctor? Entonces, creo que si nos vamos muy a los extremos, totalmente influye cómo socializamos, cómo vivimos, cómo pensamos en el exterior para que se vayan forjando los colaboradores ya como colaboradores, pues, o si nosotros creamos o somos los que están escuchando son dueños de algún negocio, pues cómo se forja ese negocio. Entonces sí creo que tendríamos que abrir más canales de comunicación, hacer más visible este tipo de temas en donde pues tanto darnos cuenta que estamos cayendo en repetir ciertos patrones de nuestras vidas personales en nuestros negocios. Digo así porque formo parte de una empresa familiar y caigo lo mismo de revés, así abriéndome el corazón, de que pues había gente que me empezaba a decir, no, es que ya por tu edad ya tienes que trabajar en un negocio que te dé prestaciones, tienes que empezar a ganar tus puntos porque después cómo te vas a retirar y yo, ay, yo ya no alcanzo para eso, entonces pues también gracias a la educación y todo, pues alcanzo a ver otros panoramas que para entrar a pues ya como esta parte más formal y sobre todo pues hacer las cosas un poquito diferentes, pero sí creo que no es para todos y solamente dejarlo así como sobre la mesa para pensar qué es lo que estamos haciendo. Y de hecho también como la educación que se menciona en una de las variables socioculturales creo que es muy importante, incluso ligado a lo que nos decía Vane, ¿no? Como la tecnología y la innovación. Creo que muchas veces en nuestro sistema educativo al que la mayoría de la población tiene acceso, que es el sistema pues regular y tradicional, muy poco se nos enseña a incentivar esta innovación y esta creatividad de las personas y termina impactando, ¿no? También en cómo las personas nos desarrollamos en los entornos de trabajo. Muchas veces vamos y hacemos lo que nos toca y nos cuesta muchísimo también por las estructuras jerárquicas el proponer, el crear, el hacer, ¿no? Cosa contraria en otros entornos laborales en otros países, ¿no? Después de estas variables, en la propuesta se nos presenta las variables culturales, que son todos aquellos valores, normas, creencias que constituyen a nivel también social el comportamiento. Creo que ya lo hemos mencionado, yo puedo rescatar lo que dice, por ejemplo, Diana de la salud, sobre la creencia de que la salud es más, ya cuando me estoy muriendo, más que preventiva y por lo tanto no busco esos entornos de salud y entonces me importa poco del IMSS, la creencia de que la tecnología no es algo importante en los entornos de trabajo y por lo tanto necesito siempre humanos haciendo todas las cosas, ¿no? ¿Qué otros valores de lo que ya mencionamos de una forma muy breve podemos rescatar dentro de estas variables culturales? Yo creo que también un poco la afiliación, creo que se menciona también después, o sea, como tipo en las actitudes y así, pero es mucho más fácil que tú en un trabajo tiendas a hacer algo porque o sea, obviamente lo que te deja tu jefe, pues lo vas a hacer, ¿no? Es tu trabajo, pero sí es como hacer el mínimo y sobre todo si me cae gordo, pues ahí vemos, ¿no? O sea, mejor te ayudo a ti que me caes bien, que es un favor, y siento que es mucho como del mexicano, ¿no? O sea, afiliarte con los que te caen bien y sí ayudarlos a ellos más que, pues, lo que es su trabajo. También creo que cosas como el respeto se da mucho en nuestra cultura, como de mirar hacia arriba con mucho respeto, que a veces es miedo, pero que, o sea, en la cultura y específicamente de nuestros padres es como de no, o sea, tú a tu jefe lo respetas en toda situación, casi casi que aunque te violente, le respetas, ¿no?
Podemos pasar, creo que ya también habíamos tocado en varios puntos las variedades culturales, podemos pasar al siguiente peldaño, que es el de las actitudes, en las cuales se nos incluyen cosas como la actitud hacia el trabajo, el tiempo, el materialismo, el individualismo, el cambio, que creo que en México, por ejemplo, el individualismo en las empresas, yo no lo siento tan permeado, pero igual es mi percepción en los trabajos, sí noto que hay mucha cooperación y trabajo en equipo. Sin embargo, nunca me ha tocado trabajar en una industria muy grande en el que estoy segura que los altos corporativos o los directivos sí tienden más al superarse a sí mismos, pero ¿qué opinan ustedes sobre esas actitudes? Yo lo que dices del individualismo, o sea, comparto tu misma visión, o sea, que sí solemos ser como muy cooperativos por lo mismo de ser mexicanos, ¿no? Que siempre estamos como en esta parte apoyándonos y demás. Pero más sin embargo, sí creo que como tú dices que ya cuando son como altos mandos, se vuelve totalmente individualista. Cuando ya es como la parte de operación o como tal, el trabajo de la empresa, todas las colaboradores son como mucho más unidos, ¿no? Por lo mismo que también hay alguien a quien le tienen que reportar los resultados. Entonces, creo que eso pasa mucho, ¿no? O sea, que también está esta parte como de siempre estar dispuesto para una persona de mayor rango y falta mucho esta parte como de cooperación entre todas partes, ¿no? O sea, siento que sí existe este individualismo, pero por jerarquías de posiciones, ¿no? Ya cuando se habla como de un mismo nicho, o sea, dentro de la cultura organizacional, me refiero como pues operadores y demás, pues sí se comparte como esta cooperación. Entonces creo que eso es también importante a tener en cuenta, que creo que es algo que se podría pues cambiar, ¿no? Para mejorar como tal el, el comportamiento entre todos organizacional, ¿no? Y pues bueno, pasando también como esas actitudes que platicabas, estaba viendo que también está la parte de materialismo. No sé, ¿ustedes cómo entenderían como esta parte? Porque estoy intentando como comprenderla, pero no sé si va como ligada a esta parte como de lo que se produce, cuánto se produce, o si va como esta parte de también lo de obtener pues una recompensa económica, ¿no? ¿Ustedes qué piensan más como de esta parte? Yo lo veo más como la segunda. O sea, o sea, sí como que muchas personas, un ejemplo es lo del bono de puntualidad, ¿no? Dicen de que, ay, o sea, o sea, sí tenemos en la cultura de llegar tarde, ¿no? En nuestra cultura mexicana. Pero yo siento que, o sea, mucha gente hace cosas en el trabajo por lo material, por lo que les van a recompensar y todo eso. De que, claro, si hago esa chance, me suben de puesto, o chance me den un bono extra por tanta productividad. O sea, no sé, siento que si hacemos cosas por lo que nos van a recompensar, aunque a veces no siempre es, pero yo sí estoy más en ese aspecto. También yo lo vería como la visión que tienen los empleadores hacia cómo actuar. Por ejemplo, hace poquito vi la entrevista que le hicieron al director de La Rosa, bueno, al director, al dueño de Dulces de La Rosa, en el que explicaba cómo en el proceso de empaquetado él emplea a mujeres, no emplea a hombres, y él buscaba que este proceso empleara en su mayor medida a jefas de familia, ¿no? Y hablaba cómo le llegaron a proponer el reemplazar a las personas que trabajaban en esa línea por máquinas. Y cuando él se dio cuenta que gracias a ese trabajo muchas de esas mujeres les daban educación a sus hijos, podían mantener a sus familias, él decidió que por más que llevara a producir mucho más, no iba a tomar esa acción porque no era el principal objetivo de su empresa y específicamente de ese proceso. Y hasta la fecha quienes tanto empaletan las paletas de la rosa como empaquetan son mujeres y en su mayoría jefas de familia. Entonces creo que también hablando del materialismo, como ven a las personas y a su empresa, ¿no? Como con qué objetivos lo hacen. Y creo que eso es bien importante, ya viendo el lado positivo que también tenemos como los mexicanos y sobre todo pues hay personas que plantan un negocio, una empresa con objetivos nobles. Entonces, por ejemplo, ese que acabas de mencionar, pues también permea la cultura desde lo que trae este líder, esta persona que está pues a la cabeza, vaya, porque pues en tu ejemplo es el dueño, pues también hace que haya una diferencia en cómo va a ser la calidad de las personas que colaboran, en este caso de estas mujeres.
Yo creo que con eso que mencionan de Dulces de la Rosa y de liderazgo, ya nos podemos ir al siguiente punto, que es el comportamiento de los individuos en el grupo de trabajo, ¿no? Mencionan ustedes dos elementos muy importantes, que es la productividad y el compromiso. Claro que para este señor, pues pudo sopesar, ¿no? ¿Qué es lo que valía más? Pero yo creo que si las personas se dan cuenta, pues que él decidió que mantuvieran como ese trabajo o que proponen como diferentes cosas para que la gente siga creciendo, pues la gente al final va a estar más motivada y más comprometida para seguir en su puesto de trabajo. No sé ustedes cómo lo vean o si quieren ahondar un poquito más en esto. Yo por la parte de compromiso, pienso que, o sea, dentro del contexto mexicano somos súper leales, o sea, súper leales al trabajo, al jefe, al compañero. Entonces creo que eso es algo que marca mucho como en la dirección que llevan las empresas o, bueno, las organizaciones, por lo mismo que hablamos hace rato como de la afiliación, ¿no? Entonces creo que por esa parte del compromiso y motivación, van ligados como también a las personas que están en el trabajo, ¿no? Que muchas veces siempre está ligado como esta parte de los compañeros y también lo que se pueda aportar a ellos, ¿no? Porque siempre somos de que ayudar y estar para ellos. Entonces creo que por esa parte yo podría como aunar en eso de la parte del compromiso. Sí, justamente, vale, creo que es súper importante esto de la afiliación y cómo las y los mexicanos solemos encontrar siempre en cualquier espacio, no solo en los espacios de trabajo, como personas con las cuales siempre creamos ciertos lazos estrechos que incluso llegan a ser nuestra familia, ¿no? Y creo que también se da mucho en México el que en las empresas digan, es que todos somos una familia y estas cosas, y claro que terminan impactando en cómo tú te relacionas con los otros y con la empresa en general, ¿no? Ya como de forma de resumen, tenemos hasta arriba lo que es más externo a las variables del entorno y a las variables socioculturales, después bajando a las variables culturales específicas de de los lugares más estrechos como puede ser ya la organización, que son estos valores, normas y creencias. Después bajamos a las actitudes de las personas hacia el trabajo, el tiempo, el materialismo, el individualismo, el cambio, para cerrar con el comportamiento ya de las y los individuos y los grupos de trabajo y que podemos observarlo en la motivación, en la productividad, en el compromiso y en la ética que estas personas. Definitivamente, todos estos factores pueden ser aspectos formales y visibles que son explícitos en los documentos formales de las empresas, en los organigramas, en las descripciones de puesto, en cómo se dirigen sus políticas, sus métodos, así como pueden ser informales y ocultos, ¿no? Y que pueden ser estos comportamientos que a lo mejor no están impresos en papel, pero que sí marcan el cómo se lleva a cabo cómo llevan a cabo los procesos de transformación. Definitivamente este tema es súper importante, primero para que tú como persona que estás dentro de un trabajo puedas identificar cuáles son los valores de la empresa. Creo que esto también es clave incluso cuando tú vas a entrar a en una empresa, ¿no? Que te informes un poco de cómo es la dinámica, de cuáles son sus valores, de dónde se ubica, a lo que se dedica, por qué se dedica a eso, para que entonces tú desde ese primer momento puedas observar si esto encaja con tus propios valores, tus propias creencias y prácticas, porque esto determinará mucho el cómo te vas a sentir dentro de la empresa y por lo tanto cómo vas a actuar, cómo te vas a desempeñar, qué tan lejos vas a llegar dentro de la corporación. Pero también a la inversa, ¿no? Como si tú eres una persona emprendedora, un líder dentro de estos entornos, para que tú puedas ir construyendo la forma en la que tú quieres que estos entornos se lleven a cabo y con base en eso puedas aplicar o no ciertas medidas, ¿no? Para modificar el comportamiento de las personas y que puedas ubicar muy bien cuáles son tus prioridades dentro de la empresa para que las personas que ingresen a la misma puedas estar segura o seguro de que son las personas correctas para los objetivos de la empresa, ¿no? No sé si quieran añadir algo, mis compañeras, sobre la importancia de conocer estos temas. Pues no, me parece que lo dejaste todo muy claro. Solo recordar que, pues, quien conoce algo quien lo conoce a profundidad puede lograr un cambio, ¿no? Entonces, si tú que estás escuchando esto, eres dueño de una pequeña y mediana empresa, hay algo que te haya resonado,
pues está súper bien que puedas analizarlo a profundidad y ver dónde puede estar el cambio para que también cambie tu organización. Creo que es lo más importante. Va, pues muchísimas gracias por... Ah, ¿quieres hablar algo, vale? No, nada más ahondar un poquito en lo que dice Vani, que sí, justo, o sea, que con lo que platicamos el día de hoy, con los ejemplos que dimos, que también lo pudieran ver en sus propias empresas, ¿no? O sea, de que, eso también pasa, esto no pasa, pero pasa así, ¿no? Y de ahí irlo desglosando. Pero sí, muchas gracias a todas por traer estos comentarios a la mesa, la verdad, son súper importantes. Va, pues también muchísimas gracias por su tiempo, por estar aquí y poder compartir una plática. Esperamos verles en el próximo episodio aquí un ratito con nosotras para aprender juntas y juntos. Y ya, cerramos este episodio recordándoles que esto fue Entre Café De y café Burnout. y Café y burnout. burnout. Muchas gracias. Gracias. Adiós.